Bueno, buenas tardes. Ya nos queda poquito para terminar. Yo, como siempre, sé que soy muy pesadita, ¿vale? Pero siempre daros las gracias a los que estáis aquí, que me lo hacéis bastante ameno. Y sobre todo también dar las gracias a todos los que me vais a ver luego en diferido. La última clase estuvimos trabajando, ya no me acuerdo lo que estuvimos trabajando, pero sé lo que toca esta, por suerte. En esta toca trabajar con, es decir, os voy a enseñar técnicas para trabajar lo que son las defensas disociativas. Todo esto de las partes de la personalidad que os expliqué, igualmente ahora vamos a repasar un poquito. En todas estas cosas que está hablando en las últimas clases, hay algo que no hemos hablado y es un poco extraño porque no hemos hablado de trauma. Entonces voy a explicar un poquito cómo nosotros desde el modelo Parcube entendemos, más que entender el trauma, entendemos dónde se queda el trauma y biológicamente qué es lo que va a funcionar o qué es lo que va a pasar para que cuando vengan nuestros pacientes muchísimas veces, simplemente con hablar con ellos no podemos hacer una simple reconstrucción cognitiva, que no me sale la palabra, pero que es decir, y cuando entendáis un poquito de esto de la biología, de lo que ocurre, os daréis cuenta cómo al final las personas muchas veces se fusionan, ¿no? Entonces, voy a compartir la pantalla y empezamos. Aquí en este PowerPoint están los dos, el tema 11 y 12. Cuando termine la semana, el viernes os mando ya lo de los temas y os cuento un poquito, ¿vale? Para que entendamos todo esto de por qué trabajamos con ciertas cosas. Vamos a hablar de trauma, pero yo no me voy a poner a explicaros ciertas cosas de trauma porque simplemente a mí lo que más me interesa, bueno, el trauma nosotros consideramos que es una herida, al final que pueden ocurrir por cosas inesperadas. Un segundo, porque no estoy compartiendo la pantalla, ¿estoy compartiendo la pantalla o no? No, ¿verdad? ¿Sí? Es que me pasa algo que es que no veo, que normalmente cuando estoy con vosotros me sale para poder dibujar, que yo siempre os dibujo cositas, ¿verdad? Pero no encuentro aquí la herramienta hoy. No sé por qué, porque está aquí abajo. Nada. ¿Qué estáis viendo ahora? ¿Me podéis decir qué estáis viendo? Venga, Sara, abre el micro y dime qué estáis viendo. PowerPoint. Ahora Sí vemos la presentación, pero completa, es decir, a un ladito todas y en el centro vemos el programa PowerPoint que tienes abierto. vale. Ahora vemos la presentación total y no, ahí no puedes dibujar. Sí, mira, Vale, lo veo. ahora. Es que no sé por qué se Vale. había quedado bloqueado. Bueno, mi parte que Sí, tiene que fobia a las tecnologías, la parte que tiene fobia a la tecnología ya se ha quedado tranquila. Sara, cuando te has escuchado. nos hemos acostumbrado a que nos dibujes además y nos señales. No, porque la verdad es que a mí, es decir, yo intento explicar las cosas porque a mí sin diapositiva yo no entendería nada del Parcube. A mí me costó trabajo entenderlo con diapositiva. Imagínate si yo me pongo aquí a hablar y no os hago un de esto porque para mí es de locos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trauma, lo que nos vamos es a... Mira, es que no sé qué le pasa hoy. Hoy está el ordenador, ya está, por ser la última clase. Vení tranquila. Vale. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo, es decir, ya cosas de trauma sabemos, que son hechos que han podido ocurrir de forma inesperada, que amenazan nuestro bienestar, pero para mí realmente lo importante es que a veces hay traumas que no vienen porque haya habido realmente una persona, por ejemplo, dice, yo le he hecho mucho hincapié o intento mirar mucho, ponerme las gafas de mirar los traumas silenciosos, que pueden ser los traumas vicarios. Es decir, hay traumas que es, yo por ejemplo tengo una paciente que se habla súper mal y que tiene un mal concepto y cuando a veces nos trabajamos, no directamente a ella le han dicho no vales o tú eres, simplemente su padre era súper estricto con su madre. Entonces, a veces hay personas que no van a venir a contaros me han maltratado, me han hecho no sé qué, no sé cuánto. No entiendo por qué, si a mí nadie nunca se ha metido conmigo, por qué yo estoy tan mal. Entonces tenemos un poco que indagar en su historia de vida precisamente por eso, porque ese trauma silencioso, ese trauma vicario, muchas veces pasa muy desapercibido porque no va directamente contigo. Puede ser un divorcio de tus padres, muertes de personas que hayas querido, es decir, cosas que de alguna forma no siento que mis padres o que mi historia, mejor dicho, me haya hecho daño, pero hay algo siempre, evidentemente, como yo digo, los sistemas nerviosos y el cuerpo no se siente mal porque quiere, ¿no? Algo está ocurriendo. Y para mí es muy importante que entendamos que los traumas se quedan almacenadas en la memoria semántica. ¿Qué decir la memoria semántica? Cuando creo que el otro día hablaba de memoria, os ponía el ejemplo de, si yo os pregunto en qué colegio habéis estudiado, me vaya a decir directamente el colegio porque es el nombre, es algo episódico, es decir, es una memoria más, digamos,
consciente. Pero cuando yo te pregunto, bueno, no sé si la palabra es la semántica, bueno, pero cuando yo pregunto cómo te sentiste, al final estamos trabajando con el inconsciente. Lo que quiero decir, para mí es importante con esto, es que muchas veces si viene un paciente y tú le preguntas simplemente, cuéntame los 10 eventos traumáticos de tu vida, quizás esas cosas que le han traumatizado no están en su memoria episódica, está en algo que hay mucho más abajo que ni siquiera puede recordar de forma consciente. Entonces, una de las cosas y una frase que me gusta mucho es la de que el trauma para nosotros no se encuentra en el sistema nervioso, no se encuentra en el evento que causó la experiencia. Y os voy a explicar por qué. Cuando nosotros hablamos de que se encuentra en el sistema nervioso, lo decimos porque hay que entender algo muy importante que hace nuestro cerebro, o sobre todo para mí una parte que es muy esencial. Yo todas estas cosas, yo tengo un cerebrito pequeño en la consulta, y yo se lo explico a mis pacientes con el cerebrito. Entonces, para mí es una parte muy importante que tenemos que conocer del cerebro. Yo no he hecho muchas cosas de neurobiología, pero todo esto que yo iba explicando de aquí para atrás lo podía explicar todo biológicamente también, ¿no? Pero me voy a centrar simplemente un poco en el tálamo, ¿vale? Porque decimos que el trauma se queda en el sistema nervioso, porque el tálamo es una parte de... el tálamo, digamos, está justo en mitad del cerebro, lo estáis viendo aquí. Os dais cuenta que está justo en el sistema límbico entre lo más nuevo, que es el córtex, el pensamiento y todo lo que es el consciente, y la parte instintiva. El tálamo nosotros ponemos la metáfora de que es como una torre de control del aeropuerto. Y en el tálamo es donde todo, es decir, imaginarse que es la torre del control de una torre de control, entonces viene un montón de aviones, es decir, viene un montón de sensaciones, un montón de todavía sensorial, me va mandando información al cerebro y el tálamo lo recoge. Es lo mismo que hace la torre de control. Hay un montón de aviones y entonces la torre de control decide. Pues este avión que se vaya para la pista 3, este que se vaya para la pista T, este que no cruce y este que haga no sé qué. Pues en el cerebro, el que decide qué hace con esa información que va percibiendo con los sentidos es el tálamo. El tálamo decide si esa información se va al corte, si esa información directamente se va abajo, que ahora explicaré lo de la vía corta y salgo a correr. El tálamo, para comunicarse con el cerebro, tiene dos vías. Una es la vía corta y otra es la vía, la vía rápida. La vía corta, la vía rápida, lo que hace el tálamo es decir, el tálamo tiene una sensación, algo le da miedo y lo que hace es que le manda directamente la información a la amígdala y es en el instante. Y la amígdala echa al cuerpo o hace que se hiperactive o sales a correr o te quedas paralizado. Es decir, es una vía corta. Pero luego el tálamo tiene otra vía, son milésimas de segundo, es decir, una tarda segundos y la otra milésimas de segundo. Prácticamente es igual, pero es muy importante saberla distinguir. Ahora voy a poner ejemplos prácticos. Si yo, por ejemplo, veo una serpiente, yo no conozco nada de serpiente, a mí se me va a activar la vía rápida y voy a salir corriendo. Pero si yo soy una persona que estudio serpiente y desde lejos yo ya sé que esa serpiente no es venenosa, el tálamo lo que hace es, como yo entiendo de serpiente, me manda la información antes al corte y yo digo, no, no es peligrosa porque yo ya las conozco. Y entonces mi sistema nervioso no tiene que salir a correr. Ahora, como yo siempre digo, vamos a lo práctico. Os pongo dos ejemplos, ¿vale? Imaginarse que vais con un niño en la mano, cogidito, y vais por una carretera. Es decir, por la carretera me refiero por la acera de la carretera. Mientras que vais con el niño, el tálamo, que le va llegando todo lo que percibe, que es lo que está percibiendo el tálamo en ese momento. Está percibiendo el ruido de los coches, ¿no? Está percibiendo la gente, es decir, está percibiendo el ruido, es decir, está percibiendo dónde estamos. ¿Qué información tengo yo de una carretera con coches? Que me pueden atropellar, ¿no? Es decir, el tálamo ya va recogiendo, es decir, yo voy por la calle y yo voy tan normal, pero mi inconsciente está recogiendo todo, porque mi inconsciente, mi tálamo y todo mi sistema nervioso lo que intenta es que yo sobreviva. Entonces, evidentemente, si yo ya sé que si hay coche, si escucho un coche, nadie va a cruzar. Ya me está avisando el tálamo de que no cruce, que hay un peligro. Entonces, imaginarse que vais con el niño y en ese momento el niño se os escapa de la mano y estáis en una calle, en una acera. Y el tálamo está percibiendo todo lo que hay, que son coches y una calle llena de gente pasando. En ese momento, ¿qué ruta se nos activa? ¿La corta, la rápida? ¿Es instantáneo o tú piensas ni siquiera, no, no pasa nada, porque como el coche viene a 2 metros, pues entonces el niño no lo va? Creo que hasta ahora nadie hace eso, ¿verdad? Pero que hasta ahora todos hacemos ¡pum! Y coge al niño. ¿Por qué? Porque es instantáneo. ¿Por qué? Porque tu cerebro va percibiendo
porque ya tiene mucha información de cosas que ya ha ido viviendo a lo largo de su vida, entonces ya sabe una serie de cosas que están ahí de forma inconsciente para en algún momento de activar esa vía corta para que tú puedas, o en este caso coger al niño, en este caso salir a correr porque hay un peligro. Pero ahora imaginarse la misma situación con el niño, pero en un parque. Vais con el niño en un parque, está todo cerrado. Los coches no hay coches porque es un parque grande. Y vas con el niño cogido a la mano y de pronto el niño se suelta. En ese momento, toda nuestra intención es un poco de, pero en ese momento hay milésimas de segundo, porque son milésimas de segundo, pero tú dices, ay, si estoy en el parque, ¿qué le va a pasar al niño? Y no vas a coger al niño. ¿O me equivoco? Esto es muy importante para poder entender por qué a veces hay personas que se fusionan tanto con lo que sienten de alguna forma que es muy difícil sacarla de ahí. ¿Por qué? Porque se está hiperactivando ese tálamo, es decir, ese tálamo le está mandando información a la amígdala es como el botón de emergencia del sistema nervioso y ya nos hemos perdido. Entonces yo cuando ya pasa eso me imagino como dentro de mi paciente con un montón de alarmas ahí a la vez, digo, ya la hemos liado. Por estas cosas se las explico. ¿Por qué? Porque cuando tú le explicas estas cosas sobre el sistema nervioso, dices, mira, aquí hay una ruta, esto, y le vas explicando un poquito más y lo psicoeduca, ellos ya empiezan a entender, otra, pues tiene sentido. Tiene sentido. Y ahora, lo importante, y aquí es donde es lo importante, tanto como pacientes, para poderlo psicoeducar y para poderlo entender nosotros. Esta vía corta, ¿vale? Normalmente, porque creemos que se puede activar de dos maneras diferentes. Es decir, se puede activar porque tú veas una serpiente, nosotros lo llamaríamos, decir, te da miedo a la serpiente, entonces es una fobia, es un miedo tangible, porque lo puedes ver. El problema que tenemos en psicología es que la mayoría de miedos que tienen nuestros pacientes son intangibles, es decir, no lo puedes ver. Ahora os voy a poner un ejemplo para que lo veáis. Tenemos que entender a veces una cosa, la psicología al final es entelequia, nadie ha visto una depresión corriendo, es decir, ponemos palabras porque no podemos. Entonces, la paradoja muchas veces es que va a haber muchas personas que se empeciñen en, me da miedo el coche, es una fobia tangible, mi córtex tiene que ser la fobia tangible, pero realmente, normalmente las personas que le dan un ataque de pánico en un coche son personas que están viviendo un montón de situaciones y de pronto ya pierden el control, es decir, cuando el sistema nervioso se queda tranquilo y van en una carretera o en una autovía normal, ¿qué ocurre? Que toda esa sensación de no tener control por un montón de cosas que le están pasando o se está cargando, hace que en ese momento, digamos, como pierda el control. Es decir, es miedo a que las cosas no. Normalmente los ataques de pánico, ya que estoy por cierto, suelen pasar porque los ataques de pánico son como una olla express. Es decir, las personas empiezan a tragar y es como si tú a la pesa de la olla express la cierras. Si tú la cierras, al final explota. Entonces, los ataques de pánico normalmente los suelen tener personas que han tragado mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Si, por ejemplo, yo estoy pasando una racha compleja, complicada, no me permito parar, estoy siempre acelerada, lo único que hago es correr y trabajar y tragar, y de pronto me paro en el coche, me pongo la música, mi sistema nervioso se activa, lo que hace, digo, se desactiva, intenta calmarse, de alguna forma, como yo llevo ese trapicheo que tengo, al final lo que hace, la paradoja es que hace ese efecto rebote que es como un boom, ¿no? De la olla express. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque muchas veces van a decir que tienen fobia a, tengo fobia al avión. No, tú no tienes fobia al avión, realmente. Tú tienes fobia a que no conoces al que conduce o al que conduce el avión también, al piloto del avión y que no y tú tienes esa sensación de desconfianza. Es decir, no estás teniendo miedo al avión, tú lo que tienes miedo a no tener el control. Y ya recordamos que el control es un mecanismo de defensa o es la cara diferente de la culpa y el control viene porque a mayor sensación de amenaza, mayor necesidad de control. Entonces, esto es un poco lo que me gustaría que entendiéramos. Y es importante entender que esta vía corta se activan de dos maneras diferentes. Se activa de una manera tangible, decía la jeringuilla, los perros, las autovías, pero puede ser algo intangible, es decir, a mí se me puede activar esta ruta corta, porque por ejemplo, si a mí en mi infancia me he sentido siempre rechazada porque me han hecho bullying, y ahora yo de pronto voy a un trabajo y yo siento que alguien no me mira, a mí se me activa todo el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el tálamo, la información que tiene y lo que percibía, toda esa memoria que yo tengo ahí, lo que me está diciendo es que es peligroso no sentirme visto porque sufrió mucho. Y la mayoría de la gente lo que va a tener son fobias intangibles. Y las fobias intangibles en el parkour las reducimos un poco a ese circuito del pánico, del miedo, de la ansiedad, de la vergüenza, de la culpa, porque al final trabajando con todas esas sensaciones, de alguna forma englobamos casi toda la psicopatología de alguna forma que hay.
aunque parezca un poco de locos, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esto lo he hecho 5 minutos antes de empezar la clase, porque digo, lo quiero hacer de una forma que a mí me costó trabajo entender esto así, pero yo creo que se entiende. Es muy importante entender las fobias, cómo van al final, cómo el cerebro va a recoger la información. Si yo tengo 7 años, imaginarse cómo yo veo de grande esta aguja. Y a mí me da miedo porque me hace daño, y entonces yo el día de mañana le tengo fobia a la aguja, y da igual que yo esta aguja ya sea así de pequeña, porque dentro de mi cerebro, dentro de mi memoria inconsciente, lo que se ha registrado una información de ver una aguja así de grande. Y da igual que yo tenga aquí ahora 20 años. Si yo no trabajo con el de 7 años que le cogió miedo a la aguja, es imposible que yo deshaga el nudo que hay en mi cerebro. Porque realmente el problema, y esto lo vais a encontrar mucho en terapia, no lo tiene el adulto con 20 años. El problema lo tuvo ese niño con 7 años que todavía, yo siempre les digo muchas veces a mis pacientes, vamos a trabajar con esa parte de ti que se quedó allí. Porque hay una parte de ti que se quedó allí y se quedó anclada en tu sistema nervioso. Vamos a ayudar al de 7, pero al de allí. Porque tú aquí ahora, evidentemente, con 20 años, no te sabes que es una tontería porque la aguja es mucho más chica que tú. Pero al imaginarse esto es tangible. Pero al imaginarse, por ejemplo, una persona que se cría en una casa con un ambiente familiar agresivo. ¿Esta fobia sería tangible o intangible? La sensación de ver a una persona así. ¿Eso es tangible o es intangible? Podéis decir algo. Intangible, vale. Esto es importante. Tú puedes hacer dos asociaciones, tu cerebro. Tú puedes tenerle miedo a imaginarse que esta persona es tu madre. Tú le puedes tener miedo a tu madre, en sí, a tu madre, y eso puede ser tangible cada vez que ves a tu madre. Cada vez que la ves a tu madre enfadada, te asusta, pero también puede hacer otra asociación. Cada vez que yo veo algo en que se cabrea, me asusto. Y eso es intangible. Le tengo miedo a ver a alguien cabreado, ¿me explico? Entonces el cerebro hace como dos informaciones. Y el cerebro todo esto lo va recogiendo entre los 0 y los 12 años. ¿Por qué? Aunque parezca de loco, la mayoría de las personas, cómo nos regulamos, es en la forma que nuestro cerebro aprendió entre los 0 y los 12 años. ¿Qué ocurre? Imaginarse que mi cerebro con 7 años ve a mi madre todo el rato enfadada, por lo que sea. Es decir, que el problema que vamos a tener muchas veces es que a lo mejor esta madre enfadada es porque imaginarse a lo mejor está viviendo una situación de maltrato, o a lo mejor en ese momento está enfadada porque se ha discutido en el trabajo. Es decir, lo que quiero que entendamos es que el niño pequeño, el cerebro de un niño, cuando es grande y viene a consulta, te dice, no, pero mi madre estaba enfadada porque mi madre la pobre la abandonaron, mi madre no sé qué, la madre no sé cuánto. Y entendé una cosa, me está hablando el de aquí y el de ahora. Pero si yo me voy al cerebro de un niño de 7 años, ese niño de 7 años, la percepción que tuvo es, yo veo a esta mamá así. Y ese niño no tiene capacidad, porque no tiene hemisferio izquierdo, no tiene todavía un corte desarrollado para entender ciertas cosas. Por eso ahora cuando enseño los pasos del parkour, nosotros validamos siempre a esa red neuronal de donde nos lleva, ¿no? Ahora lo explicaré cuando haga los 12 pasos del parkour. Pero entender un poco por qué nosotros nos vamos y preguntamos la edad cuando hacemos el parkour, lo que para mí es importante que entendamos por qué hacemos esos 12 pasos que os voy a ir explicando, ¿no? Entonces lo que nosotros intentamos es ir a esta red neuronal. ¿Qué ocurre? Imaginarse de pequeña, yo empiezo a tenerle fobia a ver a una persona enfadada. En consecuencia, eso lo que va a hacer es que yo me trague todo lo que pienso. Eso a lo mejor me puede pasar cuando soy pequeño, pero ahora cuando soy grande, yo estoy en el trabajo y de pronto viene mi jefa, yo empiezo a notar que está seria, y esa sensación de seriedad me empieza a activar. Porque mi madre, después de ponerse muy seria, cuando yo la veía seria, después venía los chillillos, ¿me explico? En ese momento se me está activando redes neuronales totalmente emocionales. Es decir, por eso mucha gente viene y me dice, yo aquí lo entiendo, pero aquí no lo siento. Yo aquí entiendo que mi jefa no va a pasar nada, que me viene porque es normal, pero yo no sé lo que me pasa a mí dentro del cuerpo, que yo me echo a temblar. Y estas son las asociaciones que hace muchas veces el cerebro y no entendemos. Entonces, trabajar solo con la memoria consciente, al final, o con lo que ocurre aquí ahora, está muy bien. Con muchos pacientes va a venir genial y maravilloso, y con pacientes que no hayan tenido muchos traumas o muchos de eso, no meterlo, yo como yo siempre digo, tampoco vamos a crearle traumas donde no los hay, ni vamos a... Pero hay muchísimos pacientes que con solo ese tipo de terapia, al final, solo con la terapia, solo se va a quedar al final corta cuando tiene muchísimo trauma, muchísimas cosas debajo. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar con el pensamiento de lo que yo quiera, pero si yo no entiendo en qué momento yo aprendí a tenerle miedo a una persona cuando se cabrea, si yo no busco en mi inconsciente, si yo no trabajo con técnicas proyectivas, yo no puedo saber que a mí realmente no me está dando miedo
mi jefa, sino que lo que me daba miedo era mi madre. Entonces yo en vez de trabajar con lo que siento por mi jefa, yo trabajo con lo que sentí con mi madre y ayuda a esa red neuronal, porque de alguna forma, yo siempre lo digo, cuando vivimos situaciones difíciles o tenemos o percibimos o se nos activa todo ese circuito y se nos sube cortisol y nos sentimos amenazados, siempre hay una parte de nosotros que se ha quedado en ese momento. Y el cerebro, la paradoja es que no lo sabe, que es lo que yo hablaba de la disociación, ¿no? Como a veces aquí ahora uno puede saber, esta persona no es mi madre, pero de alguna forma yo me hiperactivo como si fuera ella, ¿no? Y esta paradoja de yo sí sé que no es mi madre, pero esta parte de aquí, que es mi sistema nervioso, que es mi cuerpo, que es mi memoria inconsciente, se hiperactiva como si lo fuera, la verdad es que eso ayuda mucho para poder hacer terapia y ayudar a los pacientes. Todas estas fobias, todos estos miedos, todas estas cosas intangibles es lo que va a dar lo que es la disociación de la personalidad. Es decir, si yo tengo una parte que se siente pequeñita, es decir, tiene pánico, tiene miedo a la rabia, porque desde pequeña su madre siempre estaba enfadada, va a haber una parte de mí que cada vez que sienta algo se va a callar. Pero luego va a haber otra parte de mí que esté cabreada porque siempre me callo. Me explico, al final todas estas partes emocionales es un lío porque todo eso lo he ido aprendiendo a lo largo de la vida. Recordad que todas estas partes emocionales, creo que hay no sé si es un comentario, vale, intangible, que no lo había visto, perdón, Nadia, lo acabo de ver ahora, yo voy un poquito con retraso. Es decir, todos estos aprendizajes emocionales, todas estas cosas que vamos haciendo, todos estos miedos que no se ven, son al final esas partes de la personalidad, es decir, las partes de la personalidad, de alguna forma aparecen, que las protectoras, que ahora hablaré un poquito de eso, para proteger a todas esas sensaciones que tuve desagradables y que de alguna forma no quiero volver a sentir. Es decir, ¿por qué me vuelvo a lo mejor una persona tan obsesiva intelectual? E intelectual me refiero a obsesiva de pensar todo el rato. Porque si en un momento dado yo vi a mi madre enfadada, yo no podía hablar porque si hablaba me pegaban, pues entonces yo aprendí a pensar yo sola, y si hago esto para que no se enfade, y si hago no sé qué para no que se enfade, y si hago no sé cuánto para que no sé qué, y si hago no sé cuánto. Entonces, de alguna forma, ese pensamiento obsesivo, ese pensamiento en bucle, lo que está evitando es que yo pueda, de alguna forma, conectar con esa sensación de miedo que me da ver a una persona enfadada. Por poneros un ejemplo, ¿vale? Recordad, como siempre, lo de las partes emocionales tiene sentido. Si yo me siento pequeñita, imaginarse que yo me siento muy vulnerable porque me tratan muy mal. Pues a lo mejor puede aparecer una parte emocional agresiva. Y esa parte emocional agresiva puede aparecer aquí ahora porque yo siento que aquí alguien me dice algo que de alguna forma toda mi memoria inconsciente, imaginarse, ¿no? Que a mí de pequeña siempre me han dicho, eres tonta, eres tonta, eres tonta, eres tonta, eres tonta. Yo siempre me sentí muy vulnerable. Y al final, cuando me decían eres tonta, llegó un momento que esa parte vulnerable estalló. Y apareció esa rabia para proteger esa sensación de sentirme herida, de decirme siempre tonta. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y esto es lo que va a pasar mucho con muchos pacientes. Si estás en algún sitio, en el trabajo, en cualquier situación donde estés un poco más nervioso, tenga un poco más de estrés y de pronto ven a alguien y te diga, eres tonta, en ese momento ¿qué va a hacer el cerebro? ¿Qué va a hacer el tálamo? ¿Qué va a hacer la memoria inconsciente? Coge la vía corta. ¿Y qué va a hacer? Volver a reaccionar de alguna forma como en algún momento de tu vida fue adaptativo reaccionar. Y a lo mejor te irritas y dices, pero si en el fondo la mujer no me ha dicho nada, si ha sido un comentario que es una forma de hablar, pero en ese momento ya se está activando todo el sistema. Por eso es importante entender. ¿Y dónde se va a quedar todo? En nuestras redes neuronales. Es decir, que no hablamos, cuando yo hablo de la niña interior, evidentemente, yo siempre digo que hay muchas Maris dentro de mí, no hay solo una. Y se lo digo a los pacientes, es que, porque muchos, ya he trabajado con la niña interior, sí, sí, pero es que tenemos tantas niñas interiores capaz que vamos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que tenemos que tener? Que hemos ido haciendo aprendizaje. Entonces, imaginarse una persona que tiene dependencia emocional. A lo mejor lo que trata de evitar es esa sensación de soledad, de haberse sentido rechazado, de un abandono. Por eso es tan importante la pregunta de qué trata de evitar. Es decir, cuando viene un paciente hablándome desde el corte, desde el consciente, yo todo el rato me tengo que poner las gafas de qué es lo que está intentando, qué sensación está intentando evitar, qué emoción es lo que está intentando evitar. Imaginarse que dice, es que no, siempre vuelvo con mi ex. ¿Qué tienes de bueno volver con tu ex? Nada. Yo siempre se lo digo, todo en esta vida, todo lo que hace el cerebro es porque algo de bueno tiene que tener. Bueno, hombre, si me lo pone así, porque así no me siento sola, no me siento una fracasada, no me siento un fraude. Entonces, si yo no me voy a ese inconsciente, es muy difícil de alguna forma deshacer todo lo que está ocurriendo. Cuando
sentimos todas estas cosas, todas estas sensaciones, todas estas emociones que vamos sintiendo, al final, nosotros para trabajar con estas partes emocionales, con esta disociación de la personalidad, utilizamos el modelo metafórico de las partes de la personalidad. Entonces lo que intentamos es simplificar, ¿no? Lo mismo que van a simplificar las emociones, en lo del miedo, ansiedad, de las sensaciones, es decir, en el circuito ese del miedo, de la ansiedad, de la rabia, que es el Parcube, la vergüenza y la culpa, ahí resume muchas de las cosas que vamos a sentir todos en cualquier momento de la vida. Aquí, con la parte de la personalidad, se puede resumir un poquito así, ¿no? Hay parte de la personalidad, perdón, partes emocionales que están, que es una parte controladora, hay partes emocionales que pueden ser impulsivas y hay partes emocionales que se sienten rechazadas o pueden estar heridas. Una parte emocional controladora, por ejemplo, esta vocecita que todo el mundo tiene, porque tienes que hacer no sé qué, porque tienes que hacer no sé cuándo, porque no sé, pues debería, tendría, porque no sé qué, porque muchas veces que yo creo que esa vocecita al final todo el mundo la tiene, ¿no? Eso sería una parte controladora. Una parte, por ejemplo, que no puede dejar a los niños que se vayan solos, es una parte que necesita controlar. ¿Por qué? No, porque no es sí que tú no quieras que tu hijo salga a la calle a jugar, sino que si yo no lo estudio desde la ventana no puedo estar tranquila porque me da ansiedad. Entonces me vuelvo, cuando hablamos de control, yo no hablo de un control de tiene que estar aquí a las 3 o tiene que estar a las 8, ¿vale? Yo hablo de un control mucho más allá, a él le pasará algo, esa preocupación, ¿no? Pero después, imaginarse, ¿no? Yo estoy todo el día con esa parte controladora y no deje de salir al niño, porque al niño le vaya a pasar, porque al niño no sé qué, porque al niño no sé cuánto. Y llega un momento que cuando yo tengo una parte muy controladora, llega un momento que digo, mira, que le den por culo ya, que se vaya. Yo creo que eso, perdonadme a veces por mis expresiones, ¿vale? Es que me sale el avenate andaluz, me disculpáis, ¿vale? Lo que quiero deciros con esto es que cada vez que encontréis una persona que sea muy controladora, que esté muy en la culpa, que sea muy cognitiva, que su mecanismo de defensa haya sido mucho la culpa, que está en la exigencia, en el perfeccionismo, en las rumiaciones constantes, toda la persona que tiene una parte muy controladora va a tener una parte muy impulsiva. La parte impulsiva es la parte que se va de fiesta, la parte impulsiva puede ser la que se pone a jugar hasta las tantas de la noche a los videojuegos, la parte impulsiva puede ser, por ejemplo, las tele. Nosotros hay unas TLP, las personas que normalmente las mujeres que tienen trastorno límite de la personalidad nos estamos encontrando que hay muchas que nosotros le estamos llamando TLP de alto rendimiento. ¿Por qué le llamamos TLP de alto rendimiento? Porque son personas que en su trabajo son personas que destacan una parte emocional controladora, son súper independientes, exigentes, todo les va bien, lo llevan a rajatabla, y luego tienen una parte muy impulsiva que terminan con cualquier persona que tóxica y no pueden salir de esa relación. Y esto, fijarse, porque cada vez vaya a tener más personas que hay una parte de su vida como que les va muy bien, sobre todo le va a pasar por biología a mujeres. Los hombres van a tener más, quizás sintomatología más antisocial, más agresiva, más de meterse en la cárcel, me explico más. Y las mujeres vamos a hacer quizás esa parte controladora, es decir, por las diferentes hormonas, un hombre en una parte controladora puede ser una persona maltratadora y a lo mejor una mujer con una parte controladora fuerte puede ser una persona muy independiente que todo lo haga sola, porque necesita controlarlo todo. Pero ¿qué ocurre? Que al final esa parte impulsiva puede ser la que se va con cualquiera y os van a venir diciendo, no entiendo porque yo en mi vida, digamos, en mi vida de normal, de normal, soy tan funcional y luego en mis relaciones personales soy tan desastre. No os habéis encontrado pacientes de estas porque yo últimamente me encuentro muchas, podéis ponerlo si queréis en el chat, pero habéis encontrado pacientes así de en mi vida soy muy funcional y luego soy un desastre en mi vida personal. Bueno, nosotros la llamamos a veces TLP de alto rendimiento, porque son muy disfuncionales en sus relaciones de pareja. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Aquí lo que intento hacer un paralelismo, porque lo que ocurre con el tema de la disociación de la personalidad es que, por ejemplo, Van der Haa lo explica muy bien todo esto de la parte, es decir, la teoría está muy bien, ¿no? Hay una parte que es aparentemente normal, la que tiene una consulta, pero hay una parte emocional que es la que coge el control y trabaja, y luego hay una parte mejor, otra emocional que es muy impulsiva y se va de fiesta, y luego hay una parte que se siente rechazada porque luego se siente mal por haber hecho todo eso. Eso está muy bien, pero si no, lo que hemos hecho con el Parcube es juntar como los dos modelos. ¿Por qué? Porque a nivel teórico se entiende, pero luego a nivel práctico, ¿de qué haces tú? Esto que es la PAN, esto que es la P. Entonces, si no utilizamos como estas partes, la parte controladora, la parte impulsiva, si no le vamos poniendo a esas partes emocionales, una el control, otra no sé qué, otra la herida, es muy difícil hacerlo funcional en consulta.
Es decir, hay un sistema que lo explicas muy bien a nivel teórico, pero luego a la práctica, evidentemente, ¿qué haces tú? Esto es una P. ¿Y qué hago yo con esa P? ¿Qué función cumple esa P, no? Pero sin embargo, en el otro, a nivel de explicarlo, porque todo esto Manuel lo cogió de la IFS, si esta parte de lo de las partes controladoras, no sé qué lo cogió de la IFS, la IFS a nivel práctico un poco más de eso, pero luego a nivel teórico no te enteras de nada. Y entonces Manuel hizo un poquito una fusión de todo, como al final ya sabemos que es este modelo, ¿no? Esto un poco para que entendáis cómo se juntan unas cosas con otras. Es decir, cómo juntamos las partes emocionales con todas estas partes, con la metáfora esta de la personalidad, ¿no? De la parte controladora, la impulsiva, la herida o la rechazada. Cuando yo os contaba el triángulo del trauma, ¿os acordáis que yo siempre decía que teníamos que empezar? Nada, que esto se me va. Hoy la tecnología no está haciendo lo mío, pero bueno, yo me relajo y ya está. Nada, que no es lo mío de la tecnología. Cuando os contaba lo del triángulo, os decía que normalmente siempre vamos a tener la parte izquierda lo que son los mecanismos de defensa, que para nosotros los mecanismos de defensa, las patologías suelen ser mecanismos de defensa. Es decir, si a mí me viene un paciente y viene y me dice, es que yo no puedo hablar nunca, porque yo cada vez que me enfado, yo en vez de contar y expresarme, yo no sé poner límites, yo no sé decir que no, yo no sé cómo se hace eso. Además es que yo en el momento que hablo o no sé qué, a mí me da una vergüenza, pero yo siento como un torbellino y me da una vergüenza que no vea. ¿Qué ocurre? Que esas sensaciones, ¿vale? Al final van a tener que tener unas partes emocionales que la defiendan. Y normalmente las personas que son muy de callarse, muchas veces lo que van a tener es mucha exigencia. Imaginarse que yo todo esto lo hago con cartas. A mí esto, por ejemplo, me sirve a veces para educar, para psicoeducar a los pacientes. Esta parte de aquí, evidentemente, sería una parte más rechazada o herida. La parte que se calla es una parte que se siente rechazada, porque si hablo me pueden dejar de querer, o si hablo puede pasar algo. Por eso, estas partes, o si me cogieran estas cartas, que son las inerásticas, de ellas, para mí sería una parte que se siente rechazada. Por eso uno va preguntándole, oye, ¿qué significa para ti ese torbellino? Cuando tú sientes eso que hace, vas arrasando como hay abajo, porque si por ejemplo vas arrasando, ya sería un mecanismo de defensa que no sería inhibirlo. No, yo cuando aparezco eso, lo que hago es que me callo y me siento pequeñito. No, yo cuando me siento eso, lo que hago es decirle a todo el mundo todo lo que se me viene por la cabeza. Pues entonces ya sería una parte que está en la rabia, me quiere defender, ya no sería una parte que yo rechazo, que se siente herida, ¿no? Por ejemplo, la exigencia, normalmente todo el mundo cuando son exigentes, dicen, venga, coge cartas que simbolicen a esa parte tuya exigente, casi todo el mundo coge esta. Esta es, así no se ve muy bien, pero es una mujer con un montón de listas de tareas. Entonces, estas partes, digamos, serían como las controladoras, están más en la defensa y las otras estarían más en las partes heridas. Vale. Que ya os digo que hoy estoy yo lenta con la tecnología, me vaya a tener que disculpar, pero que hoy yo estoy lenta con la tecnología. No sé lo que me está pasando con la tecnología hoy, porque normalmente las cosas no me suelen pasar. ¿Qué es importante? Importante para el modelo y para los pasos y las cositas que os voy a ir explicando con las cartas. Es importante lo que nosotros intentamos reducir la fobia entre partes, es decir, una parte que se sienta rechazada y una parte que ha utilizado un mecanismo de defensa a lo mejor de, pues lo controlo todo. Para no sentirme rechazada, lo controlo todo y si ya lo controlo todo, evito que me rechacen. Yo qué sé, esto me lo invento. Pues lo que intentamos desde el modelo es cómo hacer una integración entre esas dos redes neuronales. Entonces, hay una cosa que hace el Parkour que lo hace muy, muy bien, que otros modelos no se centran mucho quizás en eso y es en trabajar las fobias entre partes. Es decir, si yo aquí ahora mi jefa me produce mucho miedo, me hiperactiva muchísimo, produce mucha ansiedad, evidentemente yo aquí ahora yo tengo fobia a sentir esa ansiedad, yo no quiero sentir esa ansiedad, a mí esa ansiedad me está perjudicando, pero la paradoja es que esa ansiedad la estoy teniendo porque mi cerebro está recordando algo o le está recordando a alguien que yo conocí cuando tenía 7 años. Y esta es la paradoja, es decir, a mí la parte de aquí de ahora no va a querer conectar con la ansiedad y de alguna forma entender que son partes emocionales, entender que esa sensación que yo tengo, al final una parte emocional que está en un sitio y yo aquí tengo coraje a sentir eso porque evidentemente estoy en el presente y a mí en el presente me da coraje tener esa ansiedad. Pero luego esa parte de mi cerebro me está diciendo
que tenga ansiedad porque en el fondo a lo mejor lo que tiene es miedo porque cree que le van a regañar, ¿me explico? O no sé si os estoy liando más, porque esto la verdad es que es bastante complicado. Igualmente ahora con los ejemplos lo vais ahí viendo. Todo lo que son las técnicas proyectivas ayudan a narrar el trauma, como ya he dicho. ¿Y qué vamos a utilizar para todas estas cosas? Vamos a utilizar las matrioscas, las cartas Shane, diferentes tipos de cartas, la galleta de jengibre y los pasos del parkour, ¿vale? Los pasos del parkour, yo lo voy a abreviar en estos 20 minutitos que nos quedan. Evidentemente, ya vuelvo a decir, nosotros hacemos, yo hago formaciones donde los pasos del parkour se tarda 3 días en explicar los pasos del parkour. Es decir, yo lo voy a intentar resumir un poquito, pero que no es fácil. Es decir, que un poco para que tengáis una idea, porque os daréis cuenta en la próxima clase que os voy a poner montones de ejemplos de coge las matrioscas, dale esta consigna, coge estas cartas. Es decir, la próxima, una vez que termine con lo de los pasos, todo va a ser consigna para trabajar con cartas. Pero evidentemente yo trabajo con cartas porque lo que estoy intentando es entender qué está ocurriendo dentro de mí y luego en casi todo lo que hago los pasos del parkour. No sé si alguien conoce los pasos del parkour. Los pasos del parkour, Manuel, bueno, hay algunos que pone 12, en otros pone 13. Entonces, para mí hay dos cosas muy importantes que se hacen estos 12 pasos. Uno es lo que se hace en el 4, que ya ahora lo hablaremos, que es lo que hace parkour, que no hace otros modelos, trabajar con la fobia que se siente a sentir eso que te está conectando. Decía, a mí a qué hora yo siento algo que me conecta con la niña de 6 años, yo aquí ahora tengo fobia a conectar con eso. ¿Por qué? Porque tampoco soy tonta. Cuando yo conecto con algo que me hizo de sentirme mal, de alguna forma vuelvo a ser esa niña durante un rato, mientras que yo trabajo con eso, yo vuelvo a ser esa niña de 6 años que tuvo ese miedo. Por eso es tan importante el vínculo terapéutico. Porque para poder ir a trabajar para poder ir a ciertos lugares, como digo yo, y poder relajarte, entre comillas, tengo que tener un buen vínculo terapéutico, confiar en la persona que tengo delante. Para mí esta es una parte muy importante, pero el paso 10 para mí es de lo más bonito. Ahora explicaré, porque nosotros en el paso 10 es donde tenemos muy claro, yo tengo siempre muy claro que lo que está ocurriendo es una disociación de la personalidad, de las diferentes partes. Entonces, imaginarse que yo estoy aquí trabajando con la sensación de miedo, ¿no? De miedo a mi jefa. Y esa sensación de miedo a mi jefa, yo hago estos pasos del parkour y me lleva a una niña que tiene miedo, por ejemplo, por su mamá, por su madre. Entonces, en ese momento, cuando yo voy, me presento, hago todos estos pasos, hay un momento que para que se haga una integración, yo lo que le digo a esa niña es, oye, tú sabes que ya hemos crecido, tú sabes que ahora somos psicólogas, tú sabes que ahora tenemos un despacho que es súper chulo y que ayudamos a mucha gente. Y cuando tú de pronto ves a todas esas personas que están ahí haciendo y de pronto se quedan como, no, esa niña que ha conectado, que tiene 6 años, no sabe que yo he crecido. Es muy importante, en ese momento nosotros lo que hacemos es decirle que vamos a darle una vuelta, digamos, en el presente y le vamos a descubrir, le vamos a enseñar todo eso que aquí ahora nosotros hemos conseguido que esa red neuronal que tenía miedo se había quedado allí. Eso para nosotros es la integración. Sé que es un poco liado, ¿vale? Pero cuando os vaya contando lo de los pasos también lo iréis entendiendo. Pero para mí es muy importante, porque se ven cosas espectaculares en consulta cuando haces esto. El primer paso. Bueno, yo tengo que deciros que soy un poco mala con esto de los pasos, porque yo lo hago todo. Es decir, yo sola lo hago, entonces para mí explicar cómo es difícil porque es como bailar. Yo cuando bailo cojo y bailo, pero si alguien me dice 1, 2, 3, 4, ya me he perdido. Entonces, si me pierdo un poco es por eso. Lo hago tan automatizado ya que a veces me cuesta para mí explicarlo, ¿no? Lo primero que se hace es cosificar la emoción. Es decir, se le va a dar forma. ¿Por qué cosificamos la emoción? Porque si viene el paciente y me dice, yo tengo miedo a mi jefa, pongo ya lo de miedo a mi jefa, yo tengo miedo a mi jefa. Pero dice, bueno, venga, vamos a trabajar con esa sensación de que tienes miedo. Siempre yo psicoeduco con lo de cerrar los ojos, si no lo pueden cerrar, que no lo cierren, pero yo es que psicoeduco siempre para que lo cierren. Les explico por qué quiero que lo cierren y es por las ondas, ¿no? Si tú cierras los ojos, y siempre la pregunta, las premisas son muy así, ¿no? Lo primero que se te ocurra, pregúntale a tu cerebro, que no tiene que tener sentido. Si estamos trabajando con un montón de memoria, es decir, con un montón de memoria inconsciente, es decir, que no tiene que ser racional, que no tiene que tener sentido, ¿no? Cógete esa sensación. Si cierra los ojos y me dice qué forma tiene esa sensación, ¿cómo sería? Uy, pues no sé porque se me viene un león. Y si tuviera un color, pues sería un color, yo qué sé, pues sería naranja. Y esa sensación que tiene forma de león, que es naranja, ¿te pesa, no te pesa? Uy, sí, pues la verdad es que pesa. Entonces ella, lo que estamos haciendo cuando le damos forma, os digo, yo he escuchado de todo. Lo más raro que escuché fue ayer una
que dijo en un grupo, he hecho el parkour y era una muchacha que trabaja los 12 pasos con una parte ya que tiene miedo a que su novio la deje. Y entonces dice que ella representó esa parte que tiene miedo como si fuera una esponjita de chocolate, muy dulce. Y yo era como, porque ¿qué tiene esto de bueno? Que nada ni bien ni mal. Pero porque yo cosifico, importante, el modelo. Cosifico porque si yo empiezo a hablarle del miedo que le tiene a la jefa, claro, lo puedo hacer algo, pero llegará un momento que solo con el pensamiento no va a poder entenderlo. Si yo no voy a la raíz, yo no voy a deshacer nunca eso. Yo le puedo hablar, le puedo ayudar, puede reestructurar el pensamiento, lo que tú quieras. Pero cuando pasen 3 meses, como la jefa vuelve otra vez chillando, otra vez no se va a olvidar y otra vez se va a hiperactivar, porque el sistema nervioso funciona así. Entonces, cosificamos la emoción. Ya tenemos en este caso, imaginarse que nos ha dicho que es un león. El segundo paso, le preguntamos, es decir, tú aquí ahora, ¿qué sientes por ese león? Es decir, os fijáis y decís ya, una sensación de miedo se convierte en un león. Yo ya me voy de la sensación de la jefa del presente y ya le pregunto yo, ahí lo que estoy evaluando son las fobias entre las partes emocionales. ¿Tú qué sientes por ese león? Uy, yo odio ese león. Porque cada. Y yo a lo mejor le preguntaría, y bueno, ¿y por qué crees que lo odia? ¿O por qué te viene esa sensación de que lo odia? Hombre, evidentemente, porque yo es que lo veo y cada vez que lo veo paso un miedo que es que la odio ya, es que la odio. Vale. Si te dice eso, hay fobia. Y ahí, si hay fobia, es lo que el parkour hace muy bien, que yo no me puedo meter mucho en eso, pero el parkour hace muy bien porque trabaja mucho con la fobia, que en la psicoeducación intenta entender al hemisferio izquierdo, entender de dónde viene eso, es decir, trabajamos con la fobia o en ese momento le podemos decir, bueno, en este momento no se haría. Trabajamos mucho, psicoeducamos, ¿no? Intenta entender qué función cumple y si no hay fobia, seguimos al siguiente paso, ¿vale? El siguiente paso. Por cierto, las imágenes son de mis compis Isabel y Rocío, que son también unas apañas. Ellas son las que, sobre todo en el posgrado, trabajan mucho con los 12 pasos del parkour, ¿no? Yo trabajo más de todo el tema de disociación y de cartas y eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el paso 3? En el paso 3 lo que vamos a preguntarle es, oye, si puedes preguntarle a ese león que siente hacia ti. Uy, que soy un fracasado. Uy, pues la verdad que ese león está orgulloso. Si hay un fracaso, si esa parte emocional siente que tú eres un fracaso, ahí hay una fobia entre partes. Y esto es muy importante, esto es lo que hace el parkour que no hacen otros modelos, contemplar mucho la fobia. ¿Por qué? Porque al final cada uno lo que quiero que entender es que tiene su mundo aparte. Es decir, esa parte que tiene miedo, cada vez que siente miedo, yo como adulto le digo que es tonto. Pues evidentemente, si yo cada vez que siento miedo le digo que es tonto y va a haber una fobia dentro de mí, ¿me explico? Porque esa sensación, quizás de miedo, que era como un león, es una sensación que yo aprendí a tener de alguna forma mejor cuando tenía X edad. Igualmente ahora lo iréis viendo. Importante, primero, cosifica. Segundo, le preguntas qué sientes tú hacia esa parte que has cosificado. Luego preguntas que, si no hay fobia, le preguntas a esa parte que siente hacia ti. Y el paso 4. El paso 4, lo que si hay fobia, lo que se va preguntando es eso. ¿Y por qué crees que apareció? ¿Qué función cumple? ¿Cómo puede ayudarte? ¿Por qué crees que se encuentra así? En un momento dado, oye, pues vamos a coger es decir, vamos a coger cartas, a lo mejor que identifique, bueno, yo lo que lo haría con la galleta de jengibre, es decir, hay una silueta, que ahora luego la veréis también, que si queréis os la mando junto con el material. Entonces yo, por ejemplo, en ese momento imaginarse que hay mucha fobia entre esa parte que tiene miedo. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dibujar aquí en este cuerpo, es decir, este cuerpo, es decir, imagínate que este cuerpo fuera tuyo, cuando sientes ese miedo, ¿dónde estaría? Entonces yo ahí empiezo un poco a, lo que hago es, con todas estas cosas de las cartas, de pintar, de ponerle palabras, de hablar, lo que estoy intentando es reducir esa fobia entre partes, entre las partes emocionales que siente ese miedo y la parte que está aquí ahora que sabe que no tiene que sentirlo. Por eso me da coraje sentir miedo, porque sé que a nivel cortical no tiene sentido tenerle miedo a mi jefa. Si hacemos eso y no hay, hacemos eso, hablamos con esa parte y ya le volvemos a preguntar qué siente hacia nosotros y no hay fobia, pues le damos la gracia y ahí pone negociar porque esa historia, pero yo le doy la gracia y paso a lo siguiente. Si esa parte, si ese león tuviera una edad, y yo le hago muchas veces, si está con los ojos cerrados, le hago así, digo, dime lo primero que se te ocurra. Si tuviera una edad, ¿qué edad tendría ese león? Quedarse con esa edad. Os digo de verdad que parece magia. Pero lo primero que se te venga, y a lo mejor te pueden decir, pues 7, 10, no sé qué, y tú preguntas, bueno, ¿y qué pasó a esa edad?
Normalmente se puede equivocar 2 años arriba, 3 años abajo, pero es muy raro que alguien te diga una edad y tú no le preguntes qué pasó en esa edad, que de pronto te diga, hay gente que te va a decir nada. Bueno, vamos a darle un poquito una vuelta, vamos a reflexionar. Yo hablo de reflexión, no de pensar, porque pensar me fusiono. Vamos a reflexionar. Que estabas, cambiaste de colegio, es decir, yo hay ya muchas cosas que sé que si se le hiperactiva, es decir, si por ejemplo un cambio de colegio le puede hiperactivar, puede tener miedo, es decir, yo ya le hago una serie de preguntas y la persona no recuerda. Es decir, yo tengo muchos recursos para todo lo que me vayan encontrando, que me vayan diciendo, pero normalmente una persona que está más o menos, que no ha tenido un trauma tan severo, va a poder irte a decirte, uy, pues en esa edad se separaron mis padres, uy, pues en esa edad, pues recuerdo que mi mejor amigo se fue del colegio, pues en esa edad, no sé, pero ¿por qué? ¿Y eso qué tiene que ver con el miedo que tengo ahora? Evidentemente, yo por la biología sé que todo ese miedo tiene que ver con una sensación que viene del circuito del pánico, que se hiperactiva y que al final el cerebro no distingue de realidad o ficción. Es decir, si yo tengo una habilidad con 7 años y lo pasé mal y ahora aquí de pronto yo pierdo un trabajo, a lo mejor yo hay una parte de mí que se vuelve a sentir como ese niño de 7 años que perdió a su amigo. La paradoja es que yo aquí ahora tengo otros recursos y a lo mejor ese niño no tenía a nadie y tuvo que sufrirlo porque no tenía nadie en que apoyarse. Y quizá yo aquí ahora, si me pasa eso, pues sí tengo que apoyarme. Lo que quiero que entendamos es que cuando conectamos con las sensaciones de aquí ahora, las conectamos con algo que hemos vivido, al final mi forma de comportarme va a ser más como aprendió ese niño que como aprendí yo. Es decir, si a mí se me activa un circuito del pánico y del miedo porque siento un abandono, porque mi amigo se va, y luego yo aquí como adulta voy a la consulta porque os cuento que mi problema es que perdió el trabajo. Si yo cuando era pequeña aprendí a que si me pasaba algo, perdía yo algo, yo me callaba, aquí y ahora a lo mejor perdí el trabajo y yo voy a terapia porque no soy capaz de contárselo a mi mujer y no entiendo por qué. O no soy capaz de contárselo a los demás porque no entiendo por qué. ¿Por qué? Porque en un momento dado, con 7 años, cuando me sentía así, lo que hice fue callarme porque mi entorno quizás no era seguro. Esto es muy difícil. Yo no sé si os lío o es un poco complejo. Tendréis que volverlo a ver y volverlo a ver, evidentemente, ¿vale? Y luego coge la diapositiva, coge la de esto, mira un poquito, porque es un poco complejo. Entonces, nosotros le preguntamos qué edad. Pueden pasar muchas cosas, ¿vale? Luego ahora pondré ejemplos cuando la gente te dice que tiene 50 años y la persona tiene 20, como yo, es decir, pueden pasar muchas cosas. Normalmente imaginarse que dice 7 años. Pues en ese momento, directamente lo que le preguntamos, yo no sé qué paso voy, ¿vale? Porque yo te digo lo que yo al final hago. En ese momento, cuando nos dice la edad, preguntamos qué ocurre. Imaginarse que os dice, no lo sé. Yo siempre pregunto, Mari personalmente siempre le pregunta, ¿y dónde te imaginas a ese niño? Cuando no sabe qué ocurrió, ¿y dónde te lo imaginas? Ese niño está en el colegio, es decir, yo le doy como un menú de cosas. ¿Por qué? Porque un niño con 7 años, ¿dónde va a estar? O está en el colegio, está en su casa, o está en el parque, o está con los amigos, pero el niño no va a estar en Estados Unidos aprendiendo inglés. A ver si me explico. Yo le doy un menú de cosas porque al final los cerebros con ciertas edades tampoco tienen. Entonces, yo siempre les pregunto, ¿y dónde te imaginas ese niño? ¿Está en su casa? ¿Está en su habitación? ¿Está con sus amigos? ¿Está en el colegio? ¿Dónde te lo imagino? Primero que se te venga. Y me dice a lo mejor, pues, no sé, pues no sé por qué se me ha venido que el otro día me pasó, con una médica. Trabajó con una médica que dice que no entiende porque cuando su madre pasa algo corriendo tiene que, o cuando alguien tiene algo como que hasta que no busca, no sé qué, que hay otros médicos que no se lo toman tan mal. Hay decir, tan mal que no son tan, y ella no puede tener algo ahí que le está dando vuelta, lo busca, mira, no sé qué. Trabajamos con esto, con las partes, se le viene una parte tenías 8 años y digo, bueno, ¿y dónde te lo imagen? Me dice, en el colegio. Digo, ¿y qué está pasando? Dice, ay, pues, uy, yo no me acordaba de esto. Eso se lo suelen decir mucho. Uy, pues estoy viendo, cuando yo era pequeña, había una profesora que regañaba mucho y le regañó mucho al niño que había al lado. Digo, ¿y qué está pasando ahí? Dice, nada, que le está regañando. Digo, ¿y te puedes fijar en la niña? Esa niña, ¿cómo se está sintiendo? Uy, se está sintiendo muy mal, porque siente que tendría que defenderlo y no puede defenderlo. Luego fue pediatra, no sé. Luego, estas cosas cuando vas haciéndolas empiezas a decir, es como, otra, pues mira, sí que al final todo tiene un sentido, ¿no? Por eso estamos todos aquí, evidentemente. Lo que quiero decir con eso es que en ese momento ya me siento en la niña de 8 años que está en ese colegio. Porque esa niña que está en el colegio al final tiene una sensación de no puedo ayudar, que es con la sensación que le está conectando aquí ahora cuando hay algún paciente, un niño que le pasa algo y de alguna forma hay otros médicos que a lo mejor lo pueden dejar para mañana o para dentro de un rato si no es urgente, pero su cerebro tiene que ser ya, porque hay una necesidad imperiosa de tener que ayudar a ese niño que lo está viendo
la palabra no me sale, porque iba a decir desvalijado, pero eso no sería la palabra, como indefenso, perdón. Y fijarse cuando trabajé con esa aquí, porque yo me decía, si es que yo sé que este niño no tiene nada, que lo puedo mirar dentro de un rato, pero es que me entra una cosa que no sé. Hago los pasos del parkour, me va a los 8 años, trabajo con la de 8 años. Trabajo directamente con la de esa edad. Y lo mismo, es decir, yo hago lo mismo con esa edad que hago con lo que he hecho antes. Lo que pasa es que primero cosifico para trabajar un poquito esa fobia o para conocer un poquito que la gente vaya y luego hago lo de la edad. Pero preguntamos lo mismo. ¿Qué edad ese niño lo puedes ver? ¿Dónde está? ¿Qué siente hacia él? ¿El que siente hacia ti? Si hay fobia, es decir, pues el niño siente que quiere que me vaya, pues el niño me siente rechazo, el niño siente no sé qué, psicoeduco, amueblo el hemisferio izquierdo, le explico lo de las fobias, que en ese momento el niño no es que no me quiera que yo me acerque, sino que ese niño tiene miedo a todo lo que sea grande, entonces yo ahora mismo soy para él una persona que soy grande, trabajamos con fobia, en ese momento ¿cómo procesamos? Imaginarse que hay fobia, hay una sensación de rechazo absoluto con esa niña que se está sintiendo así, yo no me quiero acercar, o esa niña no quiere que yo me acerque. Pues aquí al final lo que hacemos es intentar, para procesar un poquito eso, lo que hacemos es, bueno, esa niña, si esa niña, por ejemplo, hubiera podido hacer algo, ¿qué hubiera hecho? Esa niña, si tú pudieras decirle algo, es decir, lo que nosotros intentamos es que para poder bajar la intensidad de lo que está sintiendo, de la fobia entre partes, lo que yo intento es que esa niña sepa quién soy yo. Y yo como adulta de alguna forma ayudarle a esa niña que se quedó en aquel momento en aquel colegio, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en este caso había fobia. Es decir, cuando yo le decía a la adulta que yo tenía en consulta, oye, ¿puedes acercarte a la niña que está allí y que siente que se siente mal porque no está defendiendo al niño? Digo, ¿le puedes preguntar a ella si te puede acercar? Y la niña decía, no. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que siente? Y yo le decía, puedes preguntarle qué siente hacia ti. Y decía, miedo. Entonces yo lo que le hacía, le explicaba, digo, mira, lo que vamos a hacer es explicarle a esa niña, le vas a contar algo que solo sepáis vosotras dos. Porque la niña no es que no confíe en mí, la niña es que esa red neuronal está disociada, entonces no sabe que yo he crecido. Yo siento como que me meto en su mundo. Entonces, al meterme en su mundo, yo soy un adulto más. Entonces yo voy y le explico, le cuento algo que hayamos vivido juntas, le cuento, por ejemplo, a lo mejor le digo si le gustaba mucho los perros, le digo, oye, ¿quieres que te acuerdas del perro este que teníamos no sé qué? De pronto es que es una pasada, cuando hace esto es una pasada. De pronto es como que si la niña dice, ah, ostras, sí, uy, pero ¿cómo vas a ser tú? Entonces ahí procesamos un poquito con diferentes técnicas, podemos utilizar diferentes técnicas. En el momento que, que, que se hace todo eso, el momento que ya nosotros le explicamos, le decimos que somos nosotros de adultas, trabajamos con esa fobia, le mandamos un perrito o esto no es tan fácil porque luego hay gente que tiene muchísima fobia, que son los trastornos estos tan complejos. Por eso yo utilizo tantas cosas para hacer los 12 pasos del parkour. Que yo utilizo galleta de jengibre, yo utilizo de todo lo que voy a enseñar en la segunda, en lo que nos queda de clase, bueno, lo que nos queda de clase en la próxima clase, pero al final yo hago todo esto porque al final entender toda la funcionalidad que cumplen las partes, entender todo esto es lo que hace que cuando yo haga los 12 pasos del parkour se pueda hacer esa integración bonita, de alguna forma, y no se quede ahí atascada. Entonces, para mí este paso es muy bonito, porque en este caso lo que se hace es que, oye, ¿y ese niño sabe que eres tú ahora? ¿Puedes enseñarle a ese niño lo que hemos conseguido? ¿Puedes contarle algo? Bueno, al final, ya os lo digo, yo es que voy haciendo los pasos a mi ritmo, pero yo he contado esto que se supone que sería el paso 10. Bueno, imaginarse que el niño no lo conoce. Hay una cosa que nosotros decir, recordad cuando nosotros vamos a esa red neuronal, de verdad cuando conectamos con ese niño, hablamos con ese niño es como si estuviera en su mundo allí. Entonces hay veces que hay mucha fobia y que ese niño es, ¿tú cómo vas a ser? Y no hay forma de que el niño, ¿y tú cómo vas a ser yo? Que eso no puede ser, no sé qué y no sé cuánto. Entonces una de las cosas que a veces le hacemos es, yo esto no lo entendí y por eso voy a intentar explicarlo para que lo entendáis. Imaginarse, yo estoy con esta paciente y me dice que la niña no sabe, con esta paciente de la médica, ¿vale? Que esa niña no sabe que soy yo, que soy yo. Entonces yo como mi paciente con ojos cerrados, yo le digo, vamos a hacer una cosa, dile a esa niña que mira a través de tus ojos y enséñale tus manos y dile que si esas manos son de una adulta. Entonces, en ese momento, lo que le decimos a la niña, lo que yo le he dicho, le decimos a la niña, quiero que te fijes en las manos que tengo. Y entonces de pronto hay veces cuando se ven las manos como que esa disociación, esos mundos como que se vuelven a que se cruzan, es como, ¿qué está pasando aquí? Es que esto es muy importante, es que para mí, y os lo digo de verdad,
Yo lo pongo así. Y yo se lo pongo a mis pacientes así. Digo, tú imagínate que tú estás hablando conmigo, ¿vale? Y imagínate que ahora estamos aquí tú y yo tan tranquilas y aparece aquí una mujer mayor diciéndote, no te preocupes, no te agobies, que eso que tú sientes se va a pasar y tú vas a estar muy bien de aquí a 10, a 20 años. Yo soy capaz de irme corriendo y dejarte a ti aquí y tú también. Pues realmente, de verdad, esto yo llevo haciendo parkour 12 años, 12 años, yo haciendo los 12 pasos, como que 3 años, yo no hago una vez que yo no haga parkour una sesión porque no sé hacer otra cosa, siempre digo lo mismo, por eso tengo tantos recursos. Y creerme cuando os digo que es que vamos a sus mundos. Y que cuando conectamos con esa niña o conectamos con una niña que está en un cuarto, cuando conectamos con una red neuronal que está viendo una pelea de sus padres, cuando le están pegando o cuando le están pasando ciertas cosas, cuando nosotros hacemos estos pasos y vamos allí, esas niñas no saben que hemos crecido y eso os lo puedo asegurar. Y es muy bonito cuando de pronto tú le dices, yo recuerdo una paciente que tenía complejo de que se vestía muy mal y ahora a día de hoy trabajaba en banca. Imagínate cómo la niña vestía. Y entonces muy bonito cuando yo le dije, oye, ¿podemos hacer una cosa? Claro, yo ya conozco a los pacientes, yo ya también hago cosas de seguridad porque los conozco, ¿no? Y le dije, vamos a hacer una cosa. ¿Le puede decir a esa niña que si sabe que tiene un vestidor lleno de vestido y de traje? Es decir, porque trabajamos con una renal que tenía 11 años que se sentía que nadie la miraba y sentía muy poquita cosa. Y de pronto, es que la cara de un paciente cuando está así dice, ¿vale? Dice que sí, digo, pues llévatela, porque siempre pedimos permiso a ella. Siempre pedimos permiso a las redes neuronales infantiles. Si ellas no quieren ir, nosotros no le decimos que vaya, porque eso significa que siga habiendo fobia. Y mientras que hay fobia, yo no me la puedo traer al presente porque no va a haber una integración. Entonces, en ese caso, ella está sin cerrar, pero es que os lo voy a poner tal cual, ¿vale? Está psicólogo cerrado, venga, vale, dice que sí. Dice, y la veo ya así. Digo, ¿qué está pasando? Dice, ay, que está viendo el armario. Uy, por Dios, que está viendo el vestido rojo. Pero esto así, digo, uy, digo, bueno, ¿y por qué nos pone un vestido rojo tú uno y otro ella? Y dice, y de pronto se empieza a reír y digo, ¿qué está pasando? Porque es que es muy bonito, la verdad. Dice, ¿qué está pasando? Y dice, ay, que se está mirando así como el espejo diciendo, uy, qué guapa soy. Esa es la integración. Otra que trabajamos, que tenía como mucho síndrome del impostor, de pronto le dice la adulta que sabe hablar inglés y entonces la coge y dice, mira, mira, damos clase de inglés, no sé qué, total, que se la lleva para donde da clase. Y de pronto dice, la veo que se ríe, digo, ¿qué ha pasado? Porque digo, ¿qué está pasando? Que te estoy viendo con una sonrisa. Dice, no, porque la niña viene conmigo acompañándome y de pronto yo enseñándole todo y la niña empieza, me mira y me dice, mira, pero así dice, que yo también sé hablar inglés. Y entonces hay como esa integración, porque al final yo siempre digo que con este modelo yo ejerzo la automaternidad. Yo no puedo cambiar lo que me ocurrió, ni puedo cambiar lo que le ocurrió a mis pacientes, pero la biología me ha enseñado algo, que al final esto es como un camino. Es decir, yo puedo estar aquí, si mi cerebro me juega la mala pasada de yo estoy aquí y me pongo hiperactiva porque me recuerda a mi jefa, a mi madre, el parkour me ha enseñado a que yo estando tranquila con una figura de apego en una consulta, puedo ir a buscar una red neuronal que se quedó registrada con mucho cortisol, donde una parte de mí se quedó allí y volver a cambiar la sensación y el significado que vivió esa niña. Para terminar, yo os contaré una historia, pero esa la contaré en la última clase para terminar, porque a mí me emociona, yo la cuento mucho porque es increíble cómo para mí el parkour son esas puertas giratorias. Si yo de aquí me puedo ir para atrás, pues estando aquí tranquila me voy a ir para atrás y voy a deshacer todos esos nudos. ¿Qué es lo más importante de los 12 pasos? Para mí lo más importante, bueno, tú ya le puedes preguntar si hay parte más pequeña en el paso 11 que si se sienten así, pero para mí lo más importante es lo que se hace en el 12. En el 12, bueno, se le pregunta a la niña que dónde quiere quedarse, que si quiere quedarse contigo, si quiere quedar en tu casa, bueno, y cuando tú ya le dices que si sabe que tiene hijos y de pronto le llevas a tus hijos, eso es, todo el mundo llora. La verdad es que es muy bonito. Entonces tú le preguntas dónde quiere quedarse. Y yo siempre nosotros les decimos que hay un sitio donde se puede quedar si ella quiere, porque es un sitio donde siempre va a poder estar con nosotras, que es en nuestro corazón. Y que ella no va a poder evitar, quiere venir a decirme, uy, cuidado, 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 por ejemplo, cuando vea a mi jefa o cuando un niño yo lo vea que está indefenso, pero cuando eso ocurra yo voy a coger, y esto es lo más importante de la terapia, yo voy a coger, voy a parar y le voy a recordar a ella que ya no somos esa niña que tiene que estar defendiendo a alguien que no tiene recursos, o ya no soy esa niña que tiene miedo a mi madre, que ahora soy una adulta y que yo me quedo a cargo. Y eso ejerce la automaternidad. Y eso es muy importante porque esto es lo que la gente va a venir a decir que no sabe hacer. Mucha gente os dirá, lo sé aquí, no lo siento aquí. Porque si yo aquí ahora, mi jefa me da miedo y yo me hablo a mí aquí ahora con 40 años, es una tontería. Porque a Mari con 40 años no le da miedo a su jefa. Pero si eso me tira a una red neuronal donde hay una parte de mí que tiene pánico
a una persona que yo la vea que se queda seria o agresiva, evidentemente cuando yo siento esto aquí, yo lo que hago es decir, vale, relájate, tranquilízate, ya sabes que no tenemos 6 años, ya sabes cómo funciona esto, vamos a relajarnos, seguimos. Y cambio ese discurso interno, cambio esa forma de acompañarme, cambio un montón de cosas. Por eso para nosotros es muy importante, cuando hablo de nosotros, que parecemos una secta para el parkour, ¿vale? Para el modelo es muy importante el trabajo fuera de la consulta. Porque si yo fuera a la consulta, cuando yo siento algo, no sé a dónde me lleva, además es una cosa curiosa, porque normalmente siempre suelen haber las mismas edades, porque el cerebro ya sabéis que tenéis podas neuronales. Entonces, como que tú registras una información, normalmente esos niños pueden tener 6 años, o a lo mejor puede ser yo, lo más que yo he trabajado fue una sensación que se le vino de una niña que era como un bebé que tenía asma. Pero normalmente yo siempre trabajo con 5 o 6 años, algún recuerdo así random, o ya luego me viene el recuerdo a los 9, o luego a los 12, o a lo mejor a los 16, a los 20 y tantos, pero digamos que son etapas evolutivas. Entonces, uno no tiene que trabajar todo, por ejemplo, con todo, como hace, por ejemplo, el psicoanálisis, todo, no. Porque la gente tiene que estar bien aquí ahora. Las personas no pueden, nosotros podemos hacerle unas terapias tan largas que tengan que estén todos los días viviendo allí, pero esta forma de trabajar a mí lo que me enseñas con mis pacientes, por eso es muy rápido, muy eficaz, es como yo trabajo 3, 4 cosas, ya sabes cómo, que nos vamos ya sabes cómo funciona esto, y de alguna forma luego ellos solo se hacen en su parkour. Uy, esto que estoy sintiendo, espérate, me voy a relajar. Y si tuvieras, uy, ¿y dónde me llevo? Uy, por Dios, que esto... Y a ellos mismos van entendiendo y por eso yo hablo de que para mí es una filosofía de vida, ¿no? Y es lo que intento enseñar a mis pacientes. Entender eso que siento ahora, con que me conecta, no para quedarme allí, sino para poderme decir, oye, relájate, es normal que sientas eso, lo has pasado mal, pero estoy aquí, yo soy adulta y yo me quedo a cargo. Automaternidad. Vale, ya me he venido arriba. Laura se ríe. Es que esto es andaluza total. Es que de verdad me emociona, yo lo vivo mucho en la barriga y me emociona porque sé que es verdad. Es decir, que esto ocurre, lo veo día a día. Sé que es verdad porque lo veo en mis pacientes, sé que es verdad porque lo he vivido yo. Y llevo trabajando desde que tengo 16 años, yo creo que ya conté por aquí que me puse a trabajar hace muy poco, yo he trabajado siempre cara al público, siempre. He trabajado, yo he estado en supermercados, he limpiado casas, he estado en bares, he estado en gasolineras y yo siempre he dicho algo, yo no sé vender lo que no creo. A mí cuando me decían en el supermercado, vende no sé qué, no sé cuánto, y yo no vendía ninguno. Ahora que como eso me gustara, te los vendía todos. Porque no es que venda bien el producto, es que yo sé vender lo que creo. Y os puedo asegurar que esto, aunque parezca de loco, por eso nosotros damos tanta teoría antes, para decir, de pronto vengo y te digo, yo me encuentro a mejor gente y empieza, y yo lo veo mejor. No, porque esto no sé qué, y lo veo ahí empestiñado, y yo lo que me dan ganas de decirle, cierra los ojos, ¿cuántos años tiene esa parte de ti? Porque sé que no estoy hablando aquí ahora contigo, es que te está conectando con un montón de cosas que... Por eso, cuando hay discusiones y la gente te habla de la emoción, el 80%, es decir, cuando la gente se queja, el 80% de una queja es emocional. No tienes nada que arrancar, no tienes nada que hacer. Hasta que no se tranquiliza no puedes dialogar. Entonces, al final, eso es importante, porque también a nosotros nos pasa lo mismo, es decir, cuando de pronto alguien empieza a decir, vale, ya le está conectando, ya es que el cerebro funciona para todo el mundo igual, ya estáis conectando y evidentemente yo en ese momento no voy a poner a discutir. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de la emoción, estamos hablando de la sensación, de lo que tú sientes, hasta que no te calmes no puedo hablar contigo. Y eso es lo que nos ocurre un poco a todos, porque el cerebro funciona para todo el mundo igual. Entonces, cuando ya empiezas un poco a conocer cómo funciona esto, que a veces te dan ganas, cuando la gente se pone sin tan, y te lo que dan ganas, ¿cuánto ayuda en esa parte? A ver, que te ayude, ¿no? Y ya está, simplemente por dejarme con esto cómico. Me he pasado un poquito de hora, pero bueno, creo que vamos bien. ¿Algunas preguntas? ¿Mucha información? ¿Se entiende? Sí, Laura, se suele hacer con los ojos cerrados, pero se psicoeduca. Hay mucha gente que no puede, no pasa nada, no cierre los ojos. Yo siempre les digo, gente que es muy controladora, tú imagínate que esto es como, tú tienes un mando. El mando, yo simplemente te digo que cierre el ojo y que le dé, pero tú en el momento que le quieres dar pausa y quieres volver para atrás, quieres abrir los ojos, es decir, esto es tu sesión y es tu terapia, vamos a probar. Y si hay mucho de eso, ¿qué tiene de bueno no cerrar los ojos? Porque cuando no pueden es porque no confían. Por eso hay que afianzar mucho el vínculo terapéutico, por eso hay que psicoeducar mucho, para que ellos puedan confiar. Si yo tengo pacientes que si no le hablo de ondas alfa y de ondas beta, le cojo de tú, mira, que el cerebro se comunica así, es que esto es onda alfa, no sé, que cuando hacemos tramo cortical, en fin. Eso se lo digo a un paciente que sea muy cognitivo, uno que es más ansioso, que todo es emoción. Verás qué cosa, ¿me explico?
tampoco vamos a gastar la misma saliva para todos porque todo el mundo necesita lo mismo, ¿no? Pero hay mucha gente que si no le explicas esto, lo psicoeducas, no te cierran los ojos. Y mucha gente que no puede cerrarlos. Gente si ha sufrido abuso sexual, es decir, por eso hay que afianzar mucho el vínculo terapéutico. Es decir, si no hay un buen vínculo terapéutico, no puede hacer parkour. Porque al final, nosotros le vamos a activar todo el circuito ese del pánico que hablaba y todas las defensas. Entonces, la única seguridad, nosotros no hacemos el sitio seguro. ¿Sabéis por qué nosotros no trabajamos con el lugar seguro? Porque si yo trabajo con el lugar seguro, le estoy diciendo a mi paciente de alguna forma que yo no soy segura. Y cuando empiezo una terapia, el sitio seguro de mi paciente soy yo, y en consecuencia, mi intención en mi terapia no es que sea yo, mi intención en mi terapia es que sea ella. Entonces yo la llevo a un sitio seguro. Yo le ayudo a ciertas cosas para calmar el sistema nervioso, lo que sea, pero su sitio seguro, primero soy yo, entre comillas, porque ella tiene una confianza en que todo lo que yo le explico y vamos a ir haciendo, pero luego cuando hacemos el parkour, su sitio seguro es ella como adulta. Ese es su sitio seguro, eso es lo que yo intento explicar a la gente. Tu sitio seguro no es la playa, eres tú. Porque entonces, ¿qué ocurre? Que si no hay playa, no puedo estar segura. Por eso nosotros no solemos trabajar con el lugar seguro. Yo tengo una pregunta, María Luisa. Dime, Laura. Lo único que quería saber, cuando hablabas de que el adulto conversa con el niño, cuando habla y le invita, por ejemplo, a un lugar donde quiere mostrarle algo, cuando ¿habla de nosotros o habla en particular el adulto de yo y tú? No, yo normalmente yo te digo cómo lo hago, porque ya os digo que hay cosas que como lo hago tan de esto, a veces no lo hago por inercia. Yo, por ejemplo, me paro a pensar, le puedes preguntar a esa parte si quiere, no, le puedes preguntar a esa parte de ti, le puedes preguntar a ese niño si quiere, le puedes preguntar a ese niño si no sé qué, le puedes preguntar porque para mí, y yo siempre les digo, muy importante, lo que quiera el niño, no le haga, porque yo, por ejemplo, el otro día le dije, digo, ella me dijo, la niña quiere venir, pero yo su expresión corporal me dijo que no. Entonces le dije, dile a esa niña que no tiene que decirte lo que siempre, lo que tú quieras escuchar, porque eso es lo que ha hecho siempre, que nosotros no estamos aquí para que ella haga lo que ha hecho siempre. Si nosotros no estamos aquí, yo le dije algo así como, nosotros no estamos aquí para que ella haga lo que tenga que hacer, nosotros estamos aquí para que ella sea libre y decida lo que quiera hacer. Fue decirle eso y empezó a llorar, porque en ese momento se sintió vista. Es decir, no sé cómo explicarlo, yo me llevo mucho a mi niña a la consulta. Al final, cuando yo escucho a alguien decirse, imaginarse que viene alguien por un miedo a su jefa o por miles de cosas, yo empiezo, es que soy tonta. Mi niña es como, ay, por Dios, si ese miedo viene de ahí, si le está diciendo tonta a la niña. Ah, por eso nosotros trabajamos mucho con la forma en la que nos hablamos. Y esto es módulo porque pero podéis decirle a ese que si queréis que os puedo dar un módulo que es muy importante, porque muchas veces no va a haber manera de bajar esa intensidad de la forma en la que me hablo, y eso tiene que ver mucho con el introyecto y con todo eso se aprende prácticamente a los 4 años de vida. Es decir, que hay cosas, es decir, yo trabajo con todo esto, pero luego hay otra categoría, que son sobre todo las personas que han sufrido abuso sexual, los traumas estos tan complejos, que si tú no entiendes de qué es un introyecto, tú no entiendes por qué esa parte, es muy difícil dejar hacer que una persona no se hable bien, no se hable mal. No sé si me explico. Es decir, que hay cosas cuando se tienen unos traumas tan complejos que lo que estás trabajando al final es con un introyecto, es decir, con una vocecita que de alguna forma son como porque al final la voz asociativa, los pensamientos intrusivos, todo eso, que ya veréis en la próxima clase, que la gente me lo suele dibujar como rayas, todo ese aprendizaje lo han hecho sobre todo a los 4 años y pues lo han hecho por las figuras que le rodeaban. Entonces, cuando ella aquí ahora le pasa algo, no se está hablando esa persona, aunque se crea que se está hablando de ella, no se está hablando de ella. Le están hablando esas figuras de apego agresivas que tienen introyectas. Es decir, si tú cuando eres pequeña y te abusan, te dicen, eres una guarra, o esto te gusta, como tú estás en plan, tú tienes el sistema nervioso hiperactivo, tú estás en miedo, en ansiedad, tú te crees lo que te dicen. Entonces, cuando tú trabajas aquí ahora con alguien y te dices que yo me siento una guarra, yo me siento así o yo me siento así, es que esa parte que le está diciendo eso es una parte introyectada de esa persona que se lo decía. Es decir, todas estas cosas son muy difíciles de trabajar. Por eso te digo que hay veces que vas haciendo cosas. ¿Y por qué hay con pacientes que se me resiste? A veces no es que se te resiste, es que tienen defensas como la Catedral de Ávila. Y claro, también parte de una cosa, yo empecé a trabajar con esto, es decir, yo empecé a trabajar con abuso sexual y parkour. Entonces, no me considero más lista que nadie, al revés, es decir, lo que considero que no se hace, en ese sentido, considero que es que se hacen muchas cosas y trabajo con estas cosas tan difíciles porque he tenido que aprender mucho. Entonces yo, sin saberlo, yo siempre empezaba con mis pacientes, tenemos que trabajar la forma en la que nos hablamos, porque me di cuenta después de 7 años trabajando conmigo que ojalá yo me hubiera dado cuenta al principio que cambiar. Me explico, es decir, yo intentaba
explicar a mi paciente como todo más concreto para decir, mira, vamos a empezar por aquí, pues si no empezamos por aquí, ¿cómo cambio yo la fobia en 3 pasos? Es decir, tenemos que empezar con la forma en la que me hablo, por lo menos a tomar conciencia. Pero luego con los años, cuando he ido trabajando, te das cuenta que hay gente que es muy difícil cambiar esa forma en la que se habla. Entonces ahí ya es donde te das cuenta de estos introyectos, de dónde viene todo esto. Entonces te das cuenta que todo es mucho más allá y al final todo tiene que ver con la biología. Todo tiene que ver con un circuito de pánico hiperactivado. Si en ese momento te dice una persona que está abusando, esto a ti te gusta, independientemente de que tu cuerpo reaccione, porque va a reaccionar, a ti te gusta. Porque te lo está diciendo cuando está todo hiperactiva. Entonces todo eso es mucho más bizarro para poder trabajar. Por eso yo hago tantas cosas, me meto tantas cosas, que si las galletas, que si no sé qué, le voy a meter esto, voy a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque yo me encuentro mucha fobia, me encuentro un pánico a conectar con ciertas sensaciones, con ciertas cosas. Imaginarse conecta con una parte de mí que me está diciendo guarda. Entonces, si lo hago con algunas técnicas que son muy eficaces, puedo brotar mucho a la persona. Ojo, que hay técnicas que son muy eficaces y precisamente porque son muy eficaces a veces hay que meterse la mano en el bolsillo, porque son muy eficaces. Entonces tengo que ayudar a la persona que pueda primero acercarse a todas esas sensaciones, por eso utilizo tantas cosas. Así que yo creo que ya está, tampoco me quiero meter ya más, que hoy me estoy pasando, pero bueno, no, creo que no hay ninguna, creo que no hay ningún curso detrás. Bien, había aprendido cositas nuevas que a mí me gusta escuchar. Venga, ya os escucho y me voy. Había aprendido cositas interesantes, cositas que os ayudan un poquito a encajar más un poco todo. De verdad, el cerebro es muy complejo. Las personas somos muy complejas, pero de verdad que todo vamos a simplificarlo, que a veces las cosas son mucho más fáciles. Todo parte de un circuito de pánico hiperactivado y de ahí se lía todo el lío este ya. ¿Vale? Una Ya hablaremos. pregunta, Dime, Sandra. una pregunta, a ver si la formulo bien, porque la tengo como en mi cabeza. Con a lo mejor personas, ¿no? Que tienen como miedo a las discusiones, pues con compañeros de trabajo, es como que sienten una angustia, ganas de llorar, pero también tienen esa parte impulsiva y cuando se enfadan mucho como que explotan y suelen referir como emociones más de rabia, sensación de enfado. Lo veo como que hay quizás una parte herida y la rabia es otra parte emocional como que está protegiendo a lo mejor a esta niña más herida, ¿no? ¿Cómo lo haría? Siempre lo veré en el próximo de esto, siempre con las partes agresivas. Siempre se trabaja con las partes de arriba. Ahora después lo explico. Luego voy a poner muchos ejemplos de cómo yo incluso pondré ejemplo de cuando la gente viene hablando desde la pena, desde esas partes heridas, perdón, que no de desde esa parte herida rechazada, y yo me la llevo a que sientan la rabia. ¿Por qué? Porque la rabia, yo siempre lo explico, la rabia es el escudo que yo tengo aquí. Las partes agresivas son los escudos. Si yo me pongo directamente a trabajar con la parte herida, la parte de que me está protegiendo siempre, aunque ahora mismo sea totalmente desadaptativo y sea un desastre, pero ella apareció ahí para defenderme. ¿Os acordáis de la imagen esta de mía de las dos partes emocionales? Entonces yo hubo un momento en mi vida que yo la liaba, es decir, que yo rompía puertas. ¿Qué ocurre? Si yo me voy a la Mari que llora, al final la Mari que llora todo el mundo la ve, pero la Mari que cuando se enfadaba de esa forma todo el mundo la rechazaba. Al final esa parte que intentaba protegerme necesita que sea la primera parte que le diga a alguien, oye, gracias por haberla protegido. Y una vez que yo le dé la gracia ya le tengo que explicar la función, oye, pero tú quizás la forma que la estás ayudando ahora no le beneficia, no te das cuenta que no le beneficia porque esa parte agresiva me puede estar cortando, porque puede ser que eche la rabia hacia adentro. Entonces nosotros primero lo que hacemos un poco es, vale, el entender la función, vale, darle la gracia porque apareció un momento de tu vida donde tú estabas sola y cortarte era lo único que conocías para poder rebajar esa intensidad, pero dile que si esa parte sabe que aquí ahora te puede matar. Y es increíble, ya lo veréis en los casos del próximo día, es increíble porque de pronto es como, ¿qué dice? Como que porque esa parte está en disocia. Entonces, entender, yo siempre lo digo, todo lo que hacemos aquí ahora es porque un momento de nuestra vida fue adaptativo. Lo que intento hacer con el parkour es buscar en qué momento de tu vida fue adaptativo y trabajar con ese momento, con esa red neuronal. ¿Por qué? Porque si yo no deshago el nudo allí, ¿cómo lo voy a deshacer aquí? Imposible. Vale. Entonces, en este caso siempre nos vamos con las partes agresivas, siempre. Porque las partes agresivas son las protectoras, las agresivas y las impulsivas. Y ya veréis cuando se mezclan todas, como yo lo trabajo, porque es que aquí se mezcla todo, ¿vale? Es como que iríamos por partes, ¿no? Como... Yo la frase que más mi paciente me dice, yo cuando empiezan a contarme cosas, para, me dicen ellos, vamos por parte, ¿no? Digo, nunca mejor dicho, cariño. Y ya veréis como yo a veces simplemente le digo, cógeme una carta de esa parte de ti que quiere controlar, cógeme una parte de esa de ti que es impulsiva y cógeme una parte que se siente herida. Y con esas 3 cartas yo estoy trabajando con las 3 cosas.
Es que ya veréis cosas que ya el próximo día os voy a enseñar 5 Vale. cosas y os lo llevaré igualmente en PDF. Porque es verdad que es muy chulo, esta forma de trabajar es muy chula y muy creativa también. Es decir, todas estas cosas, Manuel, es muy teórico. Y yo lo que he llevado, toda su teoría me la lleva a la práctica, con lo de, es decir, él me ha dado todas las herramientas, es decir, todo lo que el conocimiento me lo ha dado él. Pero luego esto de, vamos a coger la galleta, voy a dibujar aquí no sé qué, uy, pues ahora voy a poner esto, aquí le voy a poner las palabras, toda esa creatividad la he ido haciendo yo, ¿no? Porque tengo esa base biológica. Pero ya os digo que con alguien que tengáis confianza o con alguien que, incluso probarlo con vosotros mismos cuando tengáis una sensación. Probarlo con vosotros. Imagínate algo que no te gusta. Si cierras los ojos y le preguntas cuántos años tienes, que es la primera edad que se te viene. Y ahí algo, por lo que sea, tu cerebro registró algo y ahora tenemos que averiguar qué. Porque eso está en memoria inconsciente, no lo puedes saber, no es memoria episódica. Así que ya el próximo día todo eso de con qué parte empezamos a trabajar lo veréis cuando veáis los ejemplos y las consignas también se os quedará más claro, ¿vale? Vale, perfecto. Pues bueno, pues muchísimas gracias a todas. Hasta luego, chao. Adiós. Chao, gracias.